Bien, en la mitología romana, la diosa de la verdad se llamaba Veritas, era hija de Saturno, el dios del tiempo, y de Virtus, la virtud. Además, la diosa de la verdad era muy elusiva y se escondía en el fondo de un pozo sagrado. Sobre la verdad tan escurridiza ella, vamos a hablar en nuestra tertulia de filosofía, a ver si conseguimos atraparla con la ayuda de nuestros invitados. Les presento a Francesc Torralba, profesor de ética de la Universidad Ramon Llull, y Xavier Guix, psicólogo y escritor. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Bueno, yo no sé si empezaríamos con una pregunta del millón. ¿Qué es la verdad, Francesc? Esta es la gran pregunta, ¿no? A ver, yo creo que la verdad consiste en decir lo que las cosas son, o sea, decir la realidad. Y aquí el debate es si realmente podemos decir lo que las cosas son, o solo lo que parecen ser, o lo que nos parece que son. Pero una cosa, cuando decimos es verdad, significa que hay una correspondencia entre el discurso que hacemos y el hecho. Decimos, este sofá es rojo. Y pues esto es verdad. A ver, el discurso, este sofá es rojo, se corresponde con la realidad de este sofá. Sí, lo vemos con los ojos, esto es verdad. Es una correspondencia entre el ser de las cosas y el discurso que hacemos sobre ellas. Sí, iba a decir que, como has nombrado veritas, se suele corresponder también dos tipos de veritas, ¿no? La veritas essendi y la veritas cognoscendi, es decir, la verdad del ser, que es mi verdad, aquella verdad que yo puedo afirmar por mí, porque es mi verdad, porque es aquello que auténticamente vivo, lo que a veces llamamos mi sinceridad, ¿no? Aquello que yo vivo interiormente y que manifiesto porque es lo que soy, es lo que vivo, es lo que se manifiesta en mí. Y luego está la veritas cognoscendi, que sería la del conocimiento, bueno, que nos dice la ciencia, que nos dice la reflexión, que nos dice la filosofía, que nos dice el conocimiento en sí mismo. Oiga, pues esto es de color rojo, la gravedad es una realidad, usted deje caer una cosa y caerá porque hay una ley, y esa ley es una ley verdadera, hasta que un día deje de ser esa ley. De momento lo sigue siendo, pero vete a saber el día que tal vez deje de ser una ley porque será refutada. Por lo tanto, tenemos un conocimiento que es el propio, el que compartimos desde nuestro ser, y aquel otro que entendemos por gran conocimiento científico, religioso, desde otras perspectivas del conocimiento mismo, que nos acercan a un tipo de verdad que algún día tal vez lo deje de ser. Pero claro, Francesc, ¿podríamos estar hablando de una verdad absoluta? A ver, este es el otro debate. Hay una corriente muy conocida en filosofía que es el escepticismo, que considera que no hay verdades absolutas, que son verdades subjetivas, opiniones sobre lo que son las cosas, sobre lo que debemos hacer, sobre lo que podemos esperar. Y sin embargo, sí, hay otra corriente filosófica que considera que podemos captar o intuir ciertas verdades y verdades objetivas. La dificultad es decir cuáles y qué contenidos tienen estas verdades, porque como decía ahora muy bien Xavier, a veces lo que parecía verdad en una época, pues qué sé yo, la física ptolomaica aristotélica, ¿no? La Tierra en el centro, quieta, y el Sol dando vueltas, esto que parecía una verdad y que aguantó durante siglos, pues aparece Galileo y luego Copérnico y dice, no, la Tierra no está quieta, la Tierra se mueve. Y además a una gran velocidad. Por lo tanto, aquello que parecía una verdad absoluta se quiebra. Por lo tanto, la dificultad es identificarla. Pero hay dos tentaciones, siempre el que considera que no hay verdades absolutas y quien considera que podemos intuir alguna, pero con mucha cautela y con mucha dificultad definirla. Está bien. Entonces ahí vamos a cómo defendemos esas verdades, ¿no? Ya puestos a no caer, por un lado, en un posible relativismo, que es una trampa. ¿Por qué? Porque entonces a veces caer en esa visión relativista de las cosas nos lleva a decir, bueno, como todo es relativo. Nada es verdad. Entonces, nada es importante. Amigo. Ahí está la cosa. Porque, bueno, para ti es verdadero, para mí es verdadero, pero si todo lo relativizamos, entonces, ¿qué tiene valor? ¿Qué realmente es importante? ¿Cuál es tu verdad? ¿Qué entendemos? ¿En qué nos ponemos de acuerdo que es verdadero? Al menos en una relación, en un momento determinado de la historia. Entonces, si no hay estos acuerdos, aunque sean acuerdos convencionales, podemos caer en una especie de relativismo que vamos siempre ahí. Bueno, en realidad todo es relativo. Sí, según cómo lo miremos es cierto, todo es relativo, pero no lo relativicemos todo, porque entonces lo convertimos en poco importante.
Y hay cosas que sí que son importantes y para las personas probablemente incluso verdaderas. Por lo tanto, sí que hay que manejar un cierto sentido, no de verdad absoluta, pero sí de importancia de lo que es verdadero. Bueno, Nietzsche decía que no hay hechos sino interpretaciones. Yo no sé si en este caso la verdad es una ilusión, sería una ilusión. Bueno, es una de las frases de Nietzsche más celebradas, más comentadas a lo largo del siglo XX. Nietzsche murió en el año 1900 y durante este siglo ha sido objeto de múltiples, precisamente, interpretaciones, ¿no? No hay verdad o no hay texto, solo hay interpretaciones. Yo creo que no. Yo creo que hay un texto. Lo que pasa es que cada cual, cuando lee ese texto, como tiene su historia, su psicología, su biografía, pues hace una interpretación de ese texto. Esto nos pasa con la Biblia, nos pasa con un fragmento de San Agustín, de Platón, pero hay un texto. Lo que pasa que ese texto habla a un lector y a mí me dice unas cosas y a otro lector le genera otro tipo de reacciones. Pero yo creo que sí, que hay un texto y un texto que fijó Platón. Ahora, ¿qué quería decir Platón con el mito de la caverna, con el mito de los metales? Bueno, no lo sabemos, porque además no está aquí para preguntárselo. Lo que tenemos son una gran cantidad de interpretaciones del mismo fragmento. Y eso nos enriquece. Y eso no tenemos que leerlo como una disputa, como un conflicto, sino como lecturas que acumulan un saber sobre esa verdad originaria. Sí, Nietzsche se preguntaba una cosa muy curiosa, muy interesante. ¿Cuánta verdad necesita el hombre? Es decir, al final también tenemos que preguntarnos, bien, ¿cuánta verdad necesito para vivir? ¿Cuánta verdad necesito para comprender? Entonces, hay personas que con una verdad muy práctica, con una verdad muy, lo que diríamos, de lo que ocurre en la vida, tiene suficiente. Y en cambio, hay personas que nos gusta mucho querer encontrar verdades, ¿no? Entonces, ¿cuánta verdad necesita una persona para decir que ha llegado a la verdad? Entonces, eso nos llevaría también todo un debate de hasta qué punto necesitamos esas verdades o qué verdad me va a dejar satisfecho. Porque mi sed de conocer, mi sed de querer saber, me puede llevar a un infinito que no acaba nunca. Y nunca me va a dejar satisfecho, con lo cual esa búsqueda inexorable de una verdad profunda y última y verdadera me puede llevar a los abismos del perderme a mí mismo. Con lo cual vamos a situarnos... No, y además hay personas que prefieren instalarse en el no saber. Prefiero no saber dónde está mi hijo ahora. Prefiero no saber qué va a ser de mí después del morir. Prefiero no saber qué me va a pasar en el trabajo. Hay personas que viven más cómodamente en ese no saber. Y sin embargo, es muy propio del filósofo ese afán, anhelo de saber, que es muy angustiante, pues muy inquietante, porque al final uno conoce algo, pero ya se pregunta, ¿y qué hay detrás de ese relato para comprender mejor eso que conozco? Pero es verdad, hay personas que quieren vivir en medias verdades o medias mentiras, porque ahí están más cómodamente instalados. Pero claro, si la verdad es tan subjetiva, al final todo el mundo tiene razón, Xavier. Es que si nos basamos en evidencias, todo el mundo tiene razón. Pero fíjate tú, un pesimista te va a decir, hoy he salido a la calle y me he encontrado en la puerta de casa ya que algún animal ha hecho sus defecaciones y no lo ha retirado nadie. Y fíjate, a la vez que estaba viendo eso, un coche ha atropellado a un motorista. Y además, cuando he comprado el periódico, fíjate tú, qué desastre está el mundo. Es decir, esa persona pesimista tiene razón, porque está utilizando una serie de evidencias empíricas para decir que es cierto que el mundo está muy mal. Y tiene las pruebas, y te lo dice. Y no le puedes refutar, porque ciertamente las evidencias, datos que está usando son verdaderos. Pero ¿es esa toda la verdad? Entonces vendrá el optimista y dirá, hombre, pero también fíjate tú que el día tan bonito que hace, fíjate que estamos en primavera, cómo florecen las flores, los contrastes de colores que hay en la naturaleza. Una pareja se está besando. Una pareja se está besando y no solo un motorista está siendo atropellado, sino fíjate cuántas verdades o cuántas realidades ocurren simultáneamente y a la vez. Por lo tanto, no existe una única verdad, sino aquella que cada uno es capaz de contemplar. Y aquella que cada uno contempla no deja de ser a la vez su propia cartografía, es decir, la forma que tiene de ver en función del mapa que es su mente. Y su mente ya dirige la atención hacia aspectos de la realidad que confirman sus propias teorías. Por lo tanto, su propia verdad. Claro, eso nos recuerda un poquito el poema de Antonio Machado, que dice, ¿tu verdad? No, la verdad.
y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. O sea que cada uno tiene su propia verdad. Sí, Francesc. son perspectivas. A mí me gusta mucho distinguir el perspectivismo del relativismo. El relativismo, decía muy bien Xavier Guix, es considerar que nada tiene valor o todo el mismo valor, o que todas las visiones son exactamente iguales. En cambio, el perspectivismo es reconocer que hay perspectivas mejores que otras a la hora de abordar un tema, ¿no? Es decir, si yo estoy en una mesa de operaciones y allí hay un cirujano que hace 30 años que está operando personas, su perspectiva a la hora de identificar el problema que tiene esa persona es muy superior a la mía, que me dedico a enseñar filosofía en el aula. Por lo tanto, su perspectiva tiene más peso que la mía. No vale lo mismo que diga él respecto a yo, en este caso concreto. Otra cosa es que estemos en el aula y que yo esté explicando a un autor, pues él probablemente allí su perspectiva es peor o es menos rica que la mía por dedicación a esa tarea. Por lo tanto, hay perspectivas distintas, lo que permiten ver que no todo es exactamente igual, ni todos los discursos describen del mismo modo esa verdad que queremos buscar. Y en cuanto a la relación entre la verdad y el hombre, Xavier, Bueno, aquí cabe preguntarse cuánta verdad somos capaces de soportar. Eso tiene mucho que ver con la verdad que hemos sido capaces de vivir. Hay personas, como decía Francesc muy bien, que prefieren no saber. Entonces, fíjate tú que una vida puede estar instalada en quiero saber poco. Entonces, ¿qué capacidad tiene de soportar según qué verdades? Porque cuando le vengan problemas serios, fuertes en la vida, puede ser que siga queriendo no saber. Entonces estamos ante situaciones éticas, que eso Francesc lo domina mucho más que yo, que nos encontramos cuando, por ejemplo, tenemos un mal diagnóstico y alguien nos tiene que decir la verdad. Y nos preguntamos, ¿qué verdad va a ser capaz de soportar cuando lleva toda la vida sin querer saber? Entonces ahí nos encontramos con una realidad que es hasta qué punto puedo soportar según qué verdades. Claro, es la tensión entre el derecho que tiene esa persona a conocer y el deber que tiene el médico, el facultativo, a explicar lo que se tiene. Pero ese derecho no le obliga a ejercerlo. Quizá no lo quiero saber todo. Entonces el médico no tiene por qué decirlo todo. Pero ¿cómo va a saberlo antes? ¿De qué manera podrá saber si ese señor quiere realmente, si le quedan 6 meses de vida o 1 año o año y medio, ¿no? Porque igual está acostumbrado solo a vivir con medias verdades o a no saberlo todo. Por lo tanto hay que estar muy atento, empáticamente a la persona, porque ella te va explicando qué tipo de verdades puede ser capaz de digerir emocionalmente y qué verdades no quiere conocer ni le interesa saber para su decurso vital. Y luego, fíjate, nos encontramos con situaciones muy curiosas, ¿no? Ante esa verdad del médico, que es irrefutable en tanto que es una evidencia empírica, oiga, el diagnóstico, no el diagnóstico, sino la prueba médica, la intervención, la operación, lo que le hemos hecho da muestra que efectivamente pues tiene usted esta enfermedad. Y el otro dice, bien, esta es su verdad. Y yo quiero vivir en otra verdad. Es cierto que eso existe, pero para mí eso no existe. O existe de una manera diferente, o le doy otra verdad. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado con situaciones en que una persona diagnosticada a un tiempo breve de vida, le quedan 3 meses, le quedan 6 meses, hoy todavía está vivo? Entonces, ¿en qué verdad ha vivido cada uno? Cuando uno ha diagnosticado que efectivamente a usted se le acaba la vida, vaya despidiéndose, y el otro dice, bien, yo no acepto esa verdad, yo vivo en otra verdad. Qué complicado. Entonces, fíjate qué importancia tiene al final la verdad en la que vive cada uno, cómo desea vivirla, cómo desea que sea y cómo desea compartirla con los demás. ¿Y sirve para algo, la verdad, Francesc? Hombre, sirve para saber quién eres. Es decir, yo creo que es una exigencia, por eso hablamos de la veracidad. La veracidad es ese deseo de conocer lo que somos, lo que es el mundo, lo que es Dios, lo que son los otros, las personas que nos rodean. No podemos vivir en un baile permanentemente de máscaras. Al final quieres saber quién es tu hija, quién es tu esposa, qué es lo que piensa de verdad. Nos incomoda mucho la máscara permanente, el carnaval permanente. Yo creo que no tenemos que pensarla en términos de utilidad, sino en términos de deseo de saber con quién estás cuando estás con alguien y con quién estás cuando estás contigo mismo. Por eso es necesario la veracidad. Fíjate que a veces decimos al otro, mírame a los ojos y dímelo, o dímelo a la cara, mirándome a los ojos.
porque al margen del tema corporal o el lenguaje no verbal, entendemos que existe alguna intencionalidad última, que existe algún propósito que la persona tal vez o no me dice o no alcanzo a adivinar y por eso necesito que me lo digas. Entonces estamos cerciorando, buscando esa verdad última que revela al menos la intención última de esa persona. También es un poco trampa, porque la intención última está rodeada de muchas otras intenciones y que pertenecen a un momento y no a otro. Por lo tanto, siempre es muy complejo el decir, esta es la verdad última. Pero sí que necesitamos cerciorar, de algún modo, que aquello que intuimos está en el otro, o lo que está en el otro es efectivamente aquello que es verdadero. Pero claro, nuestras vidas están impregnadas de mentiras, por así decirlo, ¿no? Yo no sé si podríamos ser capaces de vivir sin estar rodeados de esas mentiras, Francesc. A ver, la transparencia pura, la sinceridad nítida, es muy difícil en el terreno de las comunidades humanas, empezando por la familia, la vida laboral, la vida institucional, ¿no? Una cosa es decir permanente la verdad y otra cosa es no decirlo todo. Yo creo que es sensato no decirlo todo de uno mismo y tratar de decirlo en la medida que tengas confianza con una persona y tengas la garantía que te va a preservar ese secreto y que no lo va a utilizar de un modo indebido. Por lo tanto, también es prudente, también es sensato gestionar esa información de uno mismo en virtud del interlocutor y del grado de confianza que te genere. Es lo que llamamos sinceridad al final, más que una verdad. Intentamos descubrir que aquello que ocurre, incluso tal vez no siendo verdad en otros aspectos, pero para esa persona en ese momento aquello que dice y vive es sincero. Y escrutamos casi más que una verdad, una sinceridad. Pero siempre se ha dicho, Xavier, permíteme, que la sinceridad es una virtud. Sí, lo que pasa es que la sinceridad es como un poco cuando hablamos de la asertividad. Tengo que tener en cuenta al otro, porque es muy fácil que yo sea capaz de ser sincero y arrojar a tu cara lo que pienso y lo que siento. Y te puedo decir, esa es mi verdad. Y te puedo decir, eso es lo que yo vivo, eso es lo que yo siento. Y mira, es así. Pero tú me puedes decir, oye, pero no me has tenido en cuenta, porque tal vez yo no quería saber eso que me dices. Entonces, fíjate que una de las patas, ¿no?, de la mesa importante es que yo sí, que sea sincero, pero hay otra pata importantísima, que es que sea adecuado en mi sinceridad. ¿Es el momento? ¿Te he tenido en cuenta? ¿Me quieres escuchar? Y eso es otra virtud, que es la prudencia. La sinceridad es una virtud, pero la prudencia es el cálculo de las consecuencias. Esta persona quería saberlo, es el momento, ahora estaba preparada, es prudente decirle, o tengo que prepararla para que pueda escuchar esta sinceridad. Porque si no se puede producir eso, ¿no?, que uno vacía de golpe ese pensamiento, esa emoción, y el otro se queda hundido, ¿no? Y la prudencia es esta capacidad de cautela, de contención y de dosificación de esa verdad. Claro, o sea que para esa estabilidad social política es necesaria las mentiras. La opinión pública no necesita tener toda la información que a lo mejor manejan nuestros políticos. No, yo creo que es necesaria la prudencia, y que es necesaria la sensatez, y que es necesario pensar y dosificar exactamente cómo se gestiona esa verdad, sobre todo para no generar escándalo, caos, pero la mentira institucionalizada me parece que es tratar de menor de edad a la población y caer en un paternalismo informativo. ¿Está bien? Bueno, Rousseau, creo, si no me equivoco, que ya manifestó en su momento que cuando se crea lo que es el ámbito social, se crea la falsedad, es decir, empieza el ámbito de la máscara, porque efectivamente tenemos en cuenta intereses, tenemos en cuenta consecuencias. Por lo tanto, a veces las relaciones, cuando se convierten en muy utilitaristas, entramos en el manejo precisamente de los tempos, ¿no? Y el tempo en función de los intereses. Entonces ya entramos en el juego que Shakespeare probablemente diría cuando habla de que el mundo es, o que los hombres son actores que entran y salen del escenario para mostrarse en sus roles. Efectivamente sería un poco este juego, ¿no? Y tendríamos que desconfiar de todo, ya por ir concluyendo. No, porque lo ha dicho ya muy bien Francesc, el hecho de que estemos interpretando un rol, que es una función, no nos libera de no ser auténticos. Es decir, una cosa es que sea clara mi función, pero a la vez tiene que ser clara también mi persona. Si no, solo vemos el rol, la máscara, el actor, o el personaje, no el actor, el personaje. Y el personaje no es suficiente, porque el personaje justamente es la falsedad. Yo creo que hay que ser lúcido, que no hay que ser ingenuo, pero no practicar una desconfianza urbi et orbe.
Hay personas que merecen mucha confianza porque además te lo revelan en la vida. Su capacidad de decirte verdades, su capacidad de vaciarse el corazón, y son personas que nos merecen confianza. Por lo tanto, la confianza siempre también es selectiva y uno la va adquiriendo a lo largo de la vida, viendo de quién se puede fiar y de quién no. Pero para nada un mensaje de decir desconfianza absoluta, no. Sensatez, prudencia y luego tratar de mostrar a través de la propia vida qué tipo de garantías me da una persona y qué tipo de pocas garantías me da otra. Pues Francesc Torralba, Xavier Guix, muchísimas gracias por ofrecernos vuestra verdad. Ha sido un placer compartir estos minutos. Gracias a ti, de verdad. Bueno, pues